Les invito a que inclinen sus rostros y oremos al Señor. Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu precioso nombre. Padre amado, solicitamos la guía de tu Espíritu Santo en este momento, que abrimos tus Escrituras para meditar en ellas, que sea Él quien hable a través de tu siervo, que impactes el corazón y la mente de los oyentes. Padre amado, gracias por tu gran misericordia que tuviste al enviar a tu Hijo por rescatarnos de nuestros pecados. Gracias por su sangre preciosa que nos blanquea y nos emblanquece y nos purifica. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Suplicamos que no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén. Tome sus lugares, hermanos. Y les invito a que tengan abiertas las Escrituras en el capítulo 3 de Juan, el capítulo que fue leído, capítulo 3, los primeros 18 versículos. Vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento, Y específicamente vamos a descubrir a través de la reflexión y el estudio de este pasaje qué es y cuáles son los requisitos para nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento y cuáles son los requisitos para nacer de nuevo? Y estamos iniciando una serie acerca de grandes conversaciones que tuvo Jesús con algunos personajes en el Nuevo Testamento. Y el título de la meditación es: ¿os es necesario nacer de nuevo? Las grandes conversaciones provocan grandes reacciones. Las grandes conversaciones provocan grandes reacciones. Esto quiere decir que cuando platica uno con alguien y es una conversación profunda, importante, trascendente para la vida de uno o de ambos, entonces va a provocar reacciones grandes y va a provocar también grandes interrogantes. ¿Por qué me quiso decir esto? ¿Qué fue lo que vio en mí para considerarme? ¿O por qué me escogió? ¿O por qué? ¿Qué sucedió que me intriga, que me tiene inquieto esta plática? Para que al finalmente esas grandes conversaciones den grandes resultados. Entonces vamos a entender, las grandes conversaciones provocan grandes reacciones, grandes interrogantes y grandes resultados. Puede ser que una plática logre ser tan profunda aun cuando platiques con tu hijo o con tu esposa o con tu compañero de trabajo o con tu mejor amigo o incluso con tu mejor enemigo. No dije tu peor enemigo, sino tu mejor enemigo, ese con quien consideras que es tu competencia o porque consideras que rivalizas, y entonces es tu mejor enemigo, y seguramente una plática con él pudiese provocar también grandes reacciones, grandes interrogantes y grandes resultados. Yo recuerdo cuando Adolfo, mi hijo, estaba muy pequeñito, estaba en el jardín de niños, y en la casa de la maestra, que es donde adoptó para tener la escuelita, tenía una virgen como de 1 metro de altura, y tenían que pasar por ahí para llegar a los salones. Y en una ocasión me preguntó, yo creo que tendría como unos 4 años o 5 años, me dijo: papá, si Dios es nuestro papá, ¿quién es nuestra mamá? Tuve que darle una explicación teológica de kinder. Pero sí, grandes conversaciones provocan grandes reacciones y pueden provocar, y seguramente provocó un gran resultado en su vida. ¿Quién no desearía poder entablar una conversación con alguien a quien admiras? Un profesor tuyo, a quien seas considerado quizá el profesor más inteligente o el más elocuente o el más destacado en la carrera, en la profesión en que te desempeñas si eres estudiante. O a lo mejor conversar con un investigador, alguien que tenga que ver con tu área, si es científica, si es de ciencias, si es de tecnología o si es de ciencias sociales, alguien que sea un investigador y que de algún modo ha trascendido su profesión, es famoso, es importante en su área, y quisieras a lo mejor preguntarle cuál es su secreto, cómo le ha hecho, deme un tip. Quisiéramos siempre escuchar el tip de los grandes, ¿no? ¿Cuál fue la clave que detonó ese potencial en tu área donde te desempeñas?
O a lo mejor con un empresario, si es un área que también que te interesa. O a lo mejor platicar con los padres de tu colega más prominente, esa área en la que te dedicas y que tienes un compañero, un colega que es destacadísimo. A lo mejor platicar con sus papás, qué hicieron, cómo influyeron, que repercutió en el desarrollo tan importante en la vida de su hijo. Entonces, esas pláticas, esas conversaciones deben de trascender. Y Nicodemo era un líder religioso y prominente, principal entre los fariseos. Era importante su presencia. Seguramente era rico, es muy factible que fuese rico, su nivel económico pudo haber sido suficiente. Y socialmente estaba muy bien posicionado. Su opinión, sus reacciones ante algún evento, ante algún comentario, ante alguna situación social y religiosa, porque era el ámbito de los fariseos, seguramente repercutía y era considerado, ¿sí? Era líder de opinión, como ahora decimos, ¿sí? Y seguramente Nicodemo ya había escuchado mucho sobre Jesús. Ya había escuchado acerca de los milagros, de cómo la gente se acercaba a él, cómo se hacía tumultos para escuchar a Jesús y cómo repercutía. Y seguramente por ser un área semejante, el área religiosa que desarrollaba Nicodemo, y que esto competía hacia la labor de Jesús, pues un área afín, y eso le interesaba. ¿Qué sucede con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? Yo quiero saber algo más de Jesús. Y reconoce en la figura de Jesús y la trascendencia que implicaba para ese momento histórico en que estaban viviendo. Para estudiar este pasaje debemos darnos cuenta que Nicodemo no tenía ni la menor idea de lo que era el nuevo nacimiento. No tenía ni la menor idea. Y a través de esta conversación él descubrió qué se necesita o qué se requiere para nacer de nuevo. Eso fue lo que descubrió Nicodemo y es lo que vamos a tratar de descubrir y que ustedes también lo puedan ver. El primer requisito, la primera necesidad, necesitas acercarte a Jesús. Necesitas acercarte a Jesús. Ya el hecho de estar aquí, de haber llegado a la iglesia, de estar sentado, de prepararte, de bañarte, decía con los hermanos del primer culto, ustedes se prepararon temprano, madrugaron, así que es un esfuerzo llegar temprano al primer culto y seguramente es el interés por acercarse a Jesús. Venimos a la iglesia porque queremos acercarnos a Jesús y eso habla mucho de ti. Y seguramente has oído hablar de Jesús, has oído hablar de las obras de Jesús en otros hermanos, en otras personas, en otras iglesias, en otros lugares. Y seguramente has descubierto que Jesús provoca en la gente gozo, paz, perdón, deja de tener resentimientos, las vidas son transformadas. Quizás hasta puedas pensar, esa familia parece que esos esposos nunca tienen conflictos y no tienen nunca conflictos con sus hijos. Y se antoja. Y se antoja. Pero fíjate algo especial en la acción o este acercamiento de parte de Nicodemo hacia Jesús. Se acerca de noche, a escondidas. No quiere que nadie lo vea. No quiere que nadie se entere. Los suyos, sus propios compañeros fariseos o la demás gente que también tenían influencia social en su núcleo, que iban a decir, Nicodemo, el maestro, acercándose a Jesús, pero si es el enemigo, o si, ¿para qué quiere acercarse a Jesús? No quería él rebelarse, no quería ver su debilidad, de ver que otros estuvieran considerando algún pensamiento desagradable, el por qué Nicodemo se estaba acercando a Jesús. Pero se vale acercarse aún así en esas formas a Jesús. Puede ser que a lo mejor no quieras que otros se enteren, pero seguramente cuando platiques con Jesús, cuando tengas esa conversación con Jesús, te vas a llevar una gran sorpresa de conocerlo, de escucharlo. Imagínate ser Nicodemo, imagínate estar en una posición social, económica, religiosa, de liderazgo. Imagínate tu historial religioso. He venido a la iglesia desde que era pequeñito, me bauticé a tal edad, fui de los miembros fundadores de la congregación.
todas tus medallitas queriéndolas presumir. Yo soy la hija del pastor, yo soy la sobrina del diácono, yo canto en el coro, yo pertenezco a la mesa directiva de la sociedad, yo participo en esto y voy a las misiones. Y ¿esperarías que al hablar con Jesús te diera tus palmaditas? Oye, felicidades, qué bueno que vienes al coro, qué bueno que llegas temprano, qué bueno que vas a las misiones, qué bueno que siempre das tu 10. ¿Qué esperas al acercarte a Jesús? ¿Qué esperas al acercarte a Jesús? O que ese encuentro de charla con Jesús sea que verdaderamente provoque grandes reacciones, grandes interrogantes y grandes resultados en tu vida. No te acerques a Jesús por aspectos banales, por algo que no vale la pena. No te acerques a Jesús para comprobar a ver si es hijo de Dios. Como le dijo el ladrón malo en la cruz, si eres hijo de Dios, bájate y bájanos. No te acerques a Jesús retándolo. Ya que estás cerca de Él, ya que viniste a la iglesia, ya que por fin tuviste una entrevista, deja que Él hable. Deja que Él hable. Versículo 3. Primero el versículo 2. Le dice Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Y le responde Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se dice que el arte del buen conversador implica hablar menos y escuchar más. Ese es el arte del buen conversar, porque si no se convertiría en un monólogo tuyo controlado. Entonces, cuando vas a platicar con alguien hay que hablar menos y escuchar más. Y Jesús está escuchándolo y Jesús conoce su corazón, conoce la intención de ese encuentro, de esa plática, y conoce la intención de tu corazón este día, por qué veniste hoy a la iglesia. Conoce tus pensamientos. ¿Sí? No te engañes creyendo que conoces a Jesús. Yo desde chiquito vengo a la iglesia. Yo conozco todas las historias del Antiguo Testamento, de Sansón y de David y del Goliat, y yo me sé todas. Cuando se abrió el mar, cuando pasó el pueblo. No te engañes creyendo que conoces a Jesús. Es más, Él te conoce más a ti que lo que tú lo conoces a Él. Él te conoce más. Conoce tus reacciones, tus pensamientos, todo lo oculto que haces. Y no seas necio queriéndote acercar a Jesús como un personaje de la historia, con un personaje histórico o un líder filosófico. Los que estudiamos en la UNAM desde el bachillerato, nos tocó ver algo de clases de filosofía y siempre se hace mención acerca del Jesús filosófico, ¿no? De que Jesús fue un líder que revolucionó el pensamiento y su filosofía fue para el bien de la humanidad. Entonces se cree que Jesús era un líder filosófico. O buscando escuchar lo que tú quieres de Jesús. A lo mejor quieres que solo te apapache o se complazca en tus acciones, en tus reacciones, en tu estilo de vida. En un estilo de vida desordenada. En una vida que no implica obediencia, devoción y santidad. Y quieres aún así, porque vienes al culto, que Dios te escuche y quieres conocerlo. Crees que Jesús te va a permitir que disfrutes de la vida. Tú haz lo que quieras, tú nada más ven el domingo, siéntate un rato, da tu diezmo, lee tu versículo del día de la versión de YouVersion en tu celular, ya tienes tu vida comprada. Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. A ese Jesús que tú lo haces a tu modo, que crees que Él puede complacerte haciendo tu estilo de vida, que crees que Él te va a bendecir aún o a pesar de todas las acciones equivocadas y deshonradas que haces. Ese Jesús es un Jesús inventado por ti. Y entonces es un ídolo y eres un idólatra, porque estás haciendo un Jesús que no existe, un Jesús que no está en la Biblia. Ten cuidado.
Las palabras de Jesús confrontan y tambalean a Nicodemo. Porque pareciera que le volteó la jugada, le volteó la respuesta. No tuvo nada que ver la respuesta de Jesús con el planteamiento que le hizo Nicodemo primero. Señor, sabemos, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace los milagros y señales que tú haces. Pudo haberle dicho Jesús, sí, Nico, sí, Nico, pues eso vine, a bendecir a la gente, a hacer señales y milagros. No. Fue a confrontar el corazón y el pensamiento. Por eso las grandes conversaciones causan grandes reacciones. Confrontó el pensamiento. No me vengas con adulaciones, Nicodemo. Sabes perfectamente que no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo y por tanto no puedes ver el reino de Dios. No lo puedes ver, no lo dimensionas. Y sigue escuchando la voz de Jesús. Versículo 7, vamos a brincar al 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús no se anda con rodeos, ¿sí? Va directo a la necesidad más profunda de Nicodemo y va directo a la necesidad más profunda de tu vida. Puede ser que vengas a Él por una enfermedad, algo incurable, una situación familiar crítica, una deuda económica, una crisis, o tristeza o pelea con tus padres, o que vives con desempleo, o estás abandonado, tus padres, tus amigos, tu familia te abandonó y vives solo. Puede ser que también estés viviendo una situación de idolatría, amándote más a ti mismo que a Dios. Pero lo que está por encima de todo, tu necesidad más profunda, es que necesitas nacer de nuevo. Esa es la necesidad más profunda del ser humano, nacer de nuevo. Y si ya te acercaste a Jesús para escucharlo, apaga tu celular. No te va a contestar Jesús ahorita en tu celular. No te distraigas con las llamadas, con mensajes. No le hagas caso a tu celular ahorita. Es más, hazte un reto de una semana, no lo veas. Un reto para todos, valdría la pena. Escucha su voz. Escucha su voz. Ya te acercaste a Jesús, ya te está hablando, entonces aprovecha este siguiente paso de estar aquí, de estar escuchando su voz, y entonces el tercer requisito, pregúntale tus dudas. Pregúntale tus dudas. Imagínate que estás hablando con Jesús cara a cara, que lo invitaste a tu casa y en el patio, en el jardín, en la terraza, tienes mesitas, sillitas, y le sirves café y unos panecitos, y estás platicando con Jesús. Su duda básica que le contestó Nicodemo a Jesús, y que seguramente puede ser una duda tuya en este momento: ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Yo, ya viejo, puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿Pero cómo puede suceder esto? Pensemos en preguntas contemporáneas que pudiésemos hacerle a Jesús. Jesús, tú estuviste en fiestas, y a mí me encantan las fiestas, me encanta ir a bailar, y lo gozo y disfruto. Y tú estuviste, y en las fiestas pues dan bebidas, y pues tomo un poquito, no mucho, pero sí me gusta fumar, Señor. La mente humana está desviada de los preceptos de Dios, de la santidad de Dios. Y si conoces a Jesús y conoces algo de Jesús, si has estado viniendo a la iglesia durante mucho tiempo, ten cuidado en querer justificar las decisiones y acciones de tu vida. Ten cuidado de justificar el adulterio. Ten cuidado en justificar el divorcio. Ten cuidado en permitir la promiscuidad sexual, el alcoholismo. A pesar de escuchar la voz de Jesús, no entendemos. No entendemos.
Y eso seguía Nicodemo con esta incógnita. Es que no, pues, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Le dice versículos 5 y 6, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Vea cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Y vuelve Nicodemo a preguntarle en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto, Señor? ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo mi capacidad. Y Nicodemo, un hombre prominente, un hombre estudiado, un hombre preparado en las Escrituras. Tu historial eclesial no te sirve de nada. Tomé el curso de discipulado, vine y fui, hice. Tus medallitas no te sirven de nada para conocer realmente a Jesús, para escuchar la verdadera voz de Jesús. Tantas clases dominical, tantos campamentos, pasaste por intermedios, pasaste por jóvenes, pasaste a ser adultos y sigues sin nacer de nuevo. Sigues sin nacer de nuevo. Hazte preguntas profundas y preséntaselas al Señor. Preguntas que te hagan reaccionar, que te hagan reflexionar, que puedan transformar tu pensamiento y tu vida, de tal modo que esas respuestas satisfagan tu corazón y tu mente, y esas incógnitas más críticas de tu ser puedan ser resueltas y llevadas para abandonar tu estilo de vida que deshonra al Señor. Y no solamente son acciones que deshonran, hay pensamientos que deshonran al Señor. Es el Espíritu Santo quien provoca este cambio en tu mente y en tu corazón. Nicodemo preguntó, ¿cómo ocurre esto? Vuelve Jesús a explicarle que así como el viento sopla y viene y lo escuchamos y lo sentimos y no sabemos de dónde viene ni de dónde va, así es el nuevo nacimiento. Así actúa el Espíritu Santo, como el viento. Dios designa cómo actúa, Dios decía cómo transforma la mente del ser humano. Dios decide cómo produce ese nuevo pensamiento, ese nuevo nacimiento en tu ser, sin entender muchas veces la voluntad transformadora en el corazón de la gente. No lo entendemos. Y aquí es donde insertamos el último requisito para poder nacer de nuevo. Haz lo que Él te pide. Haz lo que Él te pide. Versículos 14 al 17, lo voy a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús está hablando de un futuro inmediato de su ministerio. El cumplimiento de su propósito redentor de haber venido aquí a la tierra, de salvar al hombre de sus pecados. Ese era su ministerio principal, su propósito principal. Y se lo está presentando. Le está recordando a Nicodemo algo que Nicodemo conocía perfectamente. Ese evento de Moisés en el desierto con el pueblo, cuando salieron las serpientes y los estaban picando y morían. Entonces levantó una serpiente de bronce sobre un madero y les dijo, volteen a ver ese madero, volteen a ver la serpiente para que puedan ser salvados de esas picaduras. Le está dando una probadita Jesús a Nicodemo de lo que iba a suceder con Jesús mismo, que tenía que ser levantado el Hijo del Hombre, tenía que ser levantado. Una visión a futuro le estaba adelantando. La única forma que puedes acercarte a Jesús y la única forma que puedes ver a Jesús es a través de la cruz. Solamente a través de la cruz. No lo puedes ver a través de la historia, de filosofía, de buenos pensamientos, de un hombre de que nos enseñó buenos principios. No, la única forma que podemos ver a Jesús es a través de la cruz.
le da una visión de lo que va a ocurrir con él mismo que debía ser levantado. Para que todo aquel que en él cree, creer en forma permanente y continua, no es una creencia de mamá, de verdad créeme que sí lo hice, hice esto en la escuela, o sí lo que me dijiste lo hice. No es ese creer breve del momento, sino para que todo aquel que en él cree y sigue permanentemente creyendo en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. No puede haber un momento en que dejes de creer. Porque ese efecto, ese evento, esa decisión de creer tiene repercusión eterna. Tiene repercusión eterna. Y esto es lo que te pide Jesús. Cree, cree, creer. Y esto es motivado, la acción de Jesús, la acción de Dios es motivado por aquellos que se acercan con Él confiadamente. Solo por el amor de Dios, por la decisión de Dios es que dio a su Hijo para el rescate de muchos. Y nos dice el escritor de Hebreos 4:16 que podemos acercarnos a Jesús confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú crees, tu mente, tu corazón y todo su ser es transformado, es renovado, es renacido. Tienes la oportunidad de un nuevo comienzo y eso es el nuevo nacimiento. Eso es el nuevo nacimiento, la nueva oportunidad de encontrarte con Dios a través de Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿En qué momento estás de tu vida que necesitas ese oportuno socorro? Que necesitas reaccionar y esas conversaciones con Jesús se vuelvan más profundas y no solamente, Señor, gracias por estos alimentos, amén, y vámonos porque se hace tarde. Y en la noche, gracias porque nos cuidaste, porque regresamos con bien, amén. En paz me acostaré, decimos el versículo, ¿no? En paz me acostaré y ya nos acostamos. Y eso es todo tu plática con Jesús. Tu conversación con Jesús debe provocar grandes reacciones, grandes interrogantes y grandes resultados, grandes cambios. Concluimos estos 4 requisitos para que nazcas de nuevo. Acércate a Jesús y sinceramente porque lo necesitas. Necesitas a Jesús. Con los motivos correctos, acércate a Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más puedes recurrir? Más que a Jesús. Deja que te hable, escucha su voz. Y la forma de escuchar a la voz de Jesús es leyendo el Evangelio. Pregúntale tus dudas. No escuches voces extrañas, no escuches lo que tú quieres escuchar, pero acércate a Él para preguntarle tus dudas más profundas. Señor, tengo miedo. Señor, me da vergüenza lo que he hecho. Señor, he venido tantos años a la iglesia y reconozco que no he nacido de nuevo. Y haz lo que Él te pide. Haz lo que Él te pide. Cuando Él te habla, su intención es convencerte para que lo obedezcas. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Cree en Él. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros y oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Se cumple tu palabra que es viva y eficaz y penetra hasta nuestros pensamientos más profundos, nuestras emociones más sensibles y nos presentamos, Señor, delante de ti pidiéndote tu oportuno socorro. Tú conoces la vida de mis hermanos, tú conoces sus reacciones y tú conoces si hemos o no nacido de nuevo. Y si alguien ha tenido dudas de su decisión, o si alguien ha tenido pensamientos que lo alejen de la seguridad, yo te invito que esta mañana le digas a Jesús, aquí estoy, me presento ante ti, quiero escuchar tu voz
he escuchado tu voz, tengo todavía muchas dudas, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer en ti. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Quieres tomar esta decisión hoy? Yo te invito, pasa al frente, oraremos por ti. ¿Cuánto tiempo has esperado? ¿Cuánto tiempo y no ha habido un resultado impactante en tu vida y en tu corazón? ¿Quieres hacerlo este domingo? Es un día excelente. Pasa al frente. Queremos orar. Quiere el Señor abrazarte hasta que tú sientas su presencia, que escuches su voz, seguramente susurrarte al oído. Ven, acércate, solamente cree. Deposita tu confianza en mí. ¿Quieres hacerlo esta mañana? Yo te invito a que pases al frente. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere tomar esta decisión hoy? Que no haya nacido de nuevo y que ha escuchado la voz de Dios. Gracias a Dios. Qué bendición platicar con Jesús. Qué bendición escuchar su voz. Y créeme que la mejor bendición es que lo obedezcas, que hagas lo que Él te pide. Cree. Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias porque impacta, porque la conversación contigo, Señor, nos hace reaccionar, nos hace reflexionar y nos transforma. Tu palabra nos transforma, Señor. Gracias, Padre amado, porque muestras tu misericordia. Y yo te suplico que en estos hermanos que han pasado al frente, tú los arropes con tu misericordia, con tu voz, con la seguridad a través de tu Espíritu Santo, de que sigan creyendo en ti, que depositen su vida en ti, que sus vidas sean transformadas a través de la reflexión de tu palabra y a través de las reacciones que provoca tu Espíritu Santo en nuestra mente y nuestro corazón. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendice tu iglesia. Bendice, Señor, que este lugar que proclame siempre tu evangelio, santificador y salvador. Permítanos como iglesia también acercarnos a los hermanos y poderles abrazar y poderles confirmar. En el amoroso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.